Los queridos, nos encontramos en la lección número 7 de nuestro estudio de la escuela sabática con el título de la lección Motivados por la esperanza. Antes de iniciar, quiero recordarles que este bosquejo está escrito también para aquellos que lo ocupen y lo pueden encontrar de igual manera en mi página de En Busca de la Excelencia. En el área de grupos, ahí van a encontrar un grupo que se llama Repaso y Bosquejo de la Lección de la Escuela Sabática por un servidor, y ahí podrán encontrarlos también. Si alguien desea que se los mande por WhatsApp, igual con gusto me escriben y con gusto se los enviamos. Hemos estado estudiando el libro El conflicto de los siglos eh, de una manera muy general, pero al mismo tiempo muy puntual en los asuntos que el autor, Pastor Finley, quiere conducirnos en el estudio de esta semana. Hay muchos comentarios al margen de todo esto que podemos hacer, que ustedes pueden escuchar, que ustedes pueden seguir. Pero hermano, lo más importante es justo lo que el pastor escribió y en donde debemos de centrar nuestro pensamiento. La lección de esta semana nos habla en forma muy clara de cómo la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús, tanto en los reformadores como en los que le siguieron, marcó un punto muy definido respecto a la escritura como palabra de Dios y al marco profético en el cual esta segunda venida también está bien, bien señalada. Eh, la segunda venida es uno de los temas centrales de toda la Biblia. Y el autor usa la palabra, es el hilo de oro, claro que sí, es el hilo de oro que va enlazando, que va hilvanando paso a paso hasta llevarnos a la culminación gloriosa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos dividido en tres partes, como siempre. El primero lo hemos titulado La nota tónica, porque justamente el tema de la segunda venida, hermanos, en la vida de los reformadores se convirtió en un tema de una gozosa expectativa. Eh, Wycliffe, Juan Wycliffe, Juan Calvino, son dos de los personajes que destacan por su enseñanza y su predicación bíblica, específicamente en el tema de este glorioso acontecimiento de la segunda venida de Cristo Jesús. Este tema era para ellos un tema de celebración y no de miedo. El mismo tema que debería de seguir resonando en la mente de nosotros mientras estudiamos y nos preparamos para este glorioso acontecimiento. ¿Por qué era, por qué era para ellos una, una gran alegría este tema? Bueno, el autor señala varias cosas. Una es porque este tema de la segunda venida señalaba el fin de la enfermedad. También porque anticipaba el fin de la pobreza. Igualmente anticipaba el fin de las luchas y los conflictos. Y finalmente pronosticaba un mundo futuro de paz. ¿Y a quién no le va a traer alegría este tema viviendo en este mundo convulsivo en el que hoy usted y yo nos movemos?
El autor señala una cita de Elena White de Conflicto de los Siglos, página 347, cuando dice que la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. Y aquí la pregunta sería, ¿es esto esperanza? ¿En realidad esperas? ¿Hay gozosa expectativa también para ti en ello? No debemos dejarnos engañar, señala el autor aquí. Las escrituras han dejado sobradamente claro los acontecimientos que rodean su regreso. Por eso, Hechos 1, 9 al 11, Apocalipsis 1, 7 y Mateo 24, 27, 30 y 31 son pasajes, hermanos, que marcadamente nos señalan estos asuntos que son tan importantes para entender cómo será el regreso, la segunda venida de Cristo Jesús. El mensaje de este pronto regreso de Cristo, hermanos, es un llamado urgente para ti y para mí. Ojalá y con esa urgencia puedas seguir estudiando y preparándote para ese glorioso evento. El punto número 2 es el estudio de la Biblia, que fue un evento o fue un asunto muy marcado al final y después de aquella Revolución Francesa, después de aquellos reformadores que vinieron y presentaron con energía y con valor las escrituras, entonces viene un surgimiento glorioso. Y entonces el Señor en esta época, de acuerdo con nuestro estudio, utilizó a un hombre sencillo, de campo, de familia, con hijos, con trabajo, pero deseoso de conocer a profundidad el mensaje de la palabra de Dios. Guillermo Miller, un hombre estudioso, un hombre cuidadoso, un hombre serio en el estudio de la palabra de Dios, que le trajo nueva relevancia ahora en ese tiempo a la Biblia, específicamente al escrito profético de Daniel y de Apocalipsis. El autor señala, y Elena White lo señala en el Conflicto de los Siglos, tres cosas del estudio, tres puntos importantes de cómo eh, Guillermo Miller estudiaba la Biblia. Dice el pastor Finley, su comentario, que la estudiaba con la Biblia, supuesto, con la pluma y con el cuaderno. Es decir, estos tres elementos denotan un estudio profundo, sistemático y serio, que es una manera muy propia para que tú y yo también estudiemos la palabra de Dios y aprovechemos al máximo sus enseñanzas. Para él, el mensaje de Isaías 28, 9 y 10 se convirtió en parte esencial de su estudio, versículo por versículo. Un texto aquí, un texto allá. Eso es vital en el estudio de la palabra, hermanos. La lección de la escuela sabática es un punto referente para ello, hermanos. Siempre tenemos muchos puntos, muchos pasajes que ver a fin de corroborar las verdades que estamos estudiando. Y ese fue el método que utilizó Guillermo Miller en el estudio de la palabra. Comparaba versículo con versículo. Entonces, así se le abrían las verdades y los misterios de la palabra de Dios. Al estudiar las profecías en forma particular, estudió las bases señaladas en Daniel 1:17, 2:45, 1 de Pedro 10:11 y Apocalipsis 1:1 al 3, para poder darle la interpretación correcta a estos libros proféticos. A través de ese estudio sistemático y en base con estos pasajes bíblicos, hermanos,
Miller comprendió claramente que las profecías se interpretan a sí mismas, que tú no necesitas interpretar. Y entonces él fue descubriendo, como tú y yo debemos de hacerlo, no solamente porque alguien nos dice, sino porque nosotros mismos lo encontramos, que los símbolos proféticos tienen una interpretación correcta, no por el que los lee, sino por la propia Biblia que le da significado a esos símbolos. Y eso fue parte importante del estudio de Guillermo Miller también, como lo es para nosotros hoy en el estudio de la palabra de Dios. Y el tercer punto tiene que ver con la cronología exacta, hermanos. Miren, yo creo que es el quinto sábado, si mal no recuerdo, que tocamos el tema de los 1260 días. Ya lo hemos tocado en otras lecciones, en otro contexto, con otro enfoque, y ahora volvemos otra vez a él para reafirmar algunas cosas importantes. Ahora en relación con Guillermo Miller. Guillermo Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión, con precisión. En Gálatas 4:4, él volvió a entender que la cronología divina es exacta, es puntual. No hay forma alguna de dudar de lo que Dios expresa allí en ese pasaje, hermanos. Y por lo tanto entendió que la segunda venida también, del mismo modo que las profecías, están incluidas en el calendario divino. Es parte de ese calendario divino y que juega parte también importante en esta profecía de los 2300 días. En su estudio profundo de ello, al encontrar el pasaje de Daniel 8:14, donde hablaba de la purificación del santuario, hermanos, este pasaje lo llevó a un estudio cuidadoso y detallado y encontró la conexión vital que existe entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 para una interpretación correcta de este pasaje. Daniel 9:25 fue el punto determinante para poder entender y encontrar la fecha que lo llevaría a marcar el inicio de esta profecía de los 2300 días. La clave, la fecha para este evento, la encontró en Esdras 7 al 13. Y eso lo llevó, por supuesto, al año 457 antes de Cristo. Así que las 70 semanas, al iniciarse en el año 457, lo llevaron en su estudio cronológico de esta profecía hasta el año 34 después de Cristo. El año 34 después de Cristo, el año que marcó el fin de la tolerancia que Dios le daba a su pueblo, del privilegio de su pueblo, que lo desechó, formando él sus propios conceptos y con el apedreamiento de Esteban, que vino a terminar con la misericordia de Dios y de terminar con Israel como su pueblo escogido especialmente. Así que al restar 490 años a los 2300 días de la profecía de Daniel 8:14, le quedaban 1810 años. Te das la cuenta y va a encontrar eso. Y entonces esos 1810 años más los anteriores lo llevaron al año de 1844, al fin de esta profecía. Aquí cabe señalar que es importante, en esta cronología no existe el año cero para que nadie se confunda. El año cero no existe. ¿Qué concluimos con todo eso, hermanos? Bueno, concluimos algunas cosas importantes. Dios tenía propósitos firmes detrás de los errores que se cometieron
no en las fechas, sino en el entendimiento del evento que había de empezar a realizarse en 1844, que tiene que ver con el inicio del juicio divino. Uno de esos propósitos del Señor, hermanos, era que ese juicio se pudiera proclamar en ese tiempo. Y de ahí en adelante es un tema central, es un punto focal que usted y yo somos llamados a proclamar. Y por supuesto, el plan de Dios era probar y purificar a su iglesia de la misma manera que hoy. Hermanos, este breve bosquejo y repaso que te sirva de base para comentar los puntos esenciales con tu clase de escuela sabática, y que Dios te use poderosamente y su Espíritu Santo te dirija para dejar marcadas bien todos estos eventos de tal manera que tú, junto con tu clase y todos los demás, podamos prepararnos para el glorioso regreso de Cristo Jesús al entender las profecías que en la Biblia están escritas para el discernimiento tuyo con el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en el estudio de la escuela sabática.